contexto de las Cortes Constituyentes Españolas de 1836-37, donde pues, se articula lo que he dado en denominar el paradigma territorial excluyente. Vamos a ver cómo es que tiene lugar esto que estoy comentando. Bien, la cuestión territorial ultramarina aparece por vez primera en el constitucionalismo español en el marco de la Asamblea de Notables convocada por orden de 19 de mayo de 1808 por Napoleón Bonaparte, que fijaba su celebración en la ciudad de Bayona el 15 de junio del mismo año. La pretensión de Napoleón Bonaparte era renovar las que consideraba anticuadas instituciones de una monarquía en crisis. Y con ese fin, pues él quería conocer las aspiraciones y las necesidades de los españoles a través de los diputados convocados. El pilar maestro de este proyecto de Napoleón era nada más y nada menos que la constitución que él pretendía articular para la monarquía española que él pretendía renovar. Obviamente estamos hablando de un texto constitucional no emanado de una asamblea constituyente, sino emanado de la voluntad del emperador Napoleón Bonaparte. En ese sentido, estamos frente a una carta otorgada. Una carta otorgada. Es en lo que, en definitiva, como puede calificarse el texto constitucional de Bayona. Pues bien, en este contexto, Napoleón lo que trata de hacer es, desde un primer momento, ganarse la voluntad de los representantes de los territorios de ultramar en ese contexto. Y justamente en esto, Napoleón produce una revolución, sin lugar a dudas, en la historia del constitucionalismo español, porque al otorgarles representación en esa asamblea de notables convocada por orden de 19 de mayo de 1808, pues produce un acto revolucionario. Así lo califica al menos el profesor argentino don Eduardo Martínez. En este contexto son convocados a la Asamblea de Bayona 6 naturales de los territorios de ultramar, entre ellos un novohispano, don José Joaquín del Moral, natural de la Nueva España y canónigo de la Iglesia Metropolitana de México. Ya desde el primer proyecto de la Constitución de Bayona se aprecia la importancia que Napoleón le concede a los territorios de ultramar. Los territorios de ultramar tenían una importancia estratégica, sin lugar a dudas. Así, en el artículo 11 del primer proyecto, de este primer proyecto de la Constitución de Bayona, se preveía la creación de un ministerio de Indias entre los 9 que deberían formarse. De la misma manera que en el artículo 15 de este primer proyecto constitucional se preveía una sección de Marina e Indias, entre las 5 que se pretendía que se dividiera el Consejo de Estado. Sin embargo, no sería hasta el tercer proyecto que se incorporaría una recomendación destacada por uno de los mayores estudiosos del texto constitucional de Bayona, el profesor Carlos Sancí. Una recomendación
que el profesor Sancit le atribuye a Maret. En este caso, pues, la recomendación de Maret al margen del artículo 23 era justamente añadir un título en el que de manera expresa pues se dispusiese la representación parlamentaria de los territorios de ultramar. Es en el tercer proyecto de este texto constitucional de Bayona, donde se admite de manera definitiva esa representación en Cortes de los territorios de ultramar. Aquí se incorporarían las líneas maestras que definirían el embrión de lo que hemos denominado el modelo bayonés de organización política colonial. ¿Qué es esto que estoy comentando? Pues en lo esencial, esto que he dado en denominar el modelo bayonés de organización política colonial se caracterizaría por otorgarle representación parlamentaria a los territorios de ultramar, por reconocer constitucionalmente la igualdad jurídica entre la metrópoli y los referidos territorios ultramarinos y por reforzar la presencia americana en los principales órganos del Estado. Este modelo, de marcado carácter innovador respecto del articulado de los textos constituyentes que le sirvieron de referencia, perseguía un objetivo político incontestable. Y era, obviamente desde la perspectiva de Napoleón, y era diluir cualquier pretensión independentista que pudiera estar incubándose en los territorios ultramarinos. Esto, sin lugar a dudas, pone una vez más de manifiesto el pragmatismo político de Napoleón. En este tercer proyecto se mantiene, como en los dos anteriores, un ministerio de Indias, entre los 9 previstos en el artículo 27 del texto, pero se refuerza la importancia de ultramar en la estructura organizativa del Consejo de Estado, al crearse una sección de Indias separada de la de Marina, entre las 6 en las que el artículo 50 preveía que se dividiera este órgano consultivo. Sin embargo, este proyecto llega mucho más lejos, pues en su artículo 70 otorga voz y voto en las Cortes a los diputados ultramarinos, decisión con la que se incorporaba al texto, con todas sus consecuencias, esa referida recomendación de Maret que comentaba anteriormente, que se había ignorado en el segundo proyecto. De la misma manera, en este tercer proyecto, como ya hemos dicho, se incorpora un título especialmente dedicado a los territorios de ultramar. Si bien tenía una denominación un tanto desafortunada. Se titulaba De las colonias españolas en América y Asia. Obviamente, darle tratamiento de colonias a esos territorios dio lugar a que los representantes americanos rechazaran de plano esa denominación. Este título, el título 10º del tercer proyecto, introducía 5 artículos totalmente novedosos respecto de los 2 proyectos anteriores, obviamente. Resultado, sin duda, de las sugerencias recibidas por Napoleón a efectos de satisfacer las aspiraciones de los diputados de ultramar. Napoleón quería, sin lugar a dudas, ganarse el apoyo de estos diputados a su proyecto político que propugnaba para el Reino de España. En este título, que más adelante se perfeccionaría y ampliaría, se incorpora por vez primera, y esto es muy significativo, por vez primera en la historia del constitucionalismo español,
el principio de igualdad respecto de los territorios de ultramar, a la vez que se reconoce el derecho de representación parlamentaria a dichos territorios, en el artículo 83. A esos efectos, el proyecto disponía de manera taxativa el número de diputados por cada una de las 15 circunscripciones que preveía para las provincias ultramarinas, hasta un total de 20 representantes. En las sesiones a la Asamblea de Bayona, los representantes de ultramar propugnaron posturas a favor de los intereses de esos territorios. Intereses que, a su juicio, y desde una perspectiva pragmática, eran en cierto modo comunes con los de la metrópoli, toda vez que consideraban que la felicidad de España era inseparable de la de sus dominios ultramarinos. Era obvio que desde la perspectiva americana, el elemento clave para preservar la unidad de la monarquía era el principio de igualdad territorial, contenido en el artículo 82 de ese tercer proyecto constitucional. Evidentemente, la constitucionalización de este principio era una maniobra política maestra de Napoleón, en su doble afán de ganarse el apoyo de los naturales de ultramar, a la vez que neutralizar las latentes pretensiones independentistas en dichos territorios. De ahí que se creasen las condiciones necesarias para una armónica concurrencia de intereses entre el emperador francés y los diputados americanos en Bayona. Así, puede afirmarse que en líneas generales los diputados americanos quedaron satisfechos con el tratamiento dado por Napoleón a este complejo problema, razón por la que expresaron su convencimiento de que con el nuevo texto constitucional los habitantes de ultramar despondrían sus desconfianzas y desearían estrechar sus relaciones con una metrópoli a la que por tal motivo calificaban de noble y generosa. No cabe duda de que la relación simbiótica establecida entre Napoleón y el grupo de representantes de ultramar había funcionado en el escenario de Bayona, pues ambas partes habían sacado provecho a favor de sus respectivos intereses. La Constitución de Bayona de 1808 sería, así, el primer texto constitucional español que pondría de manifiesto la complejidad de la inserción de los territorios ultramarinos en los orígenes del constitucionalismo en España, a la vez que sentaba las bases de lo que hemos denominado el paradigma territorial inclusivo, también compartido por el constitucionalismo galitano, como veremos a continuación. Antes que en las Cortes Gaditanas, en las Cortes de Cádiz, el tratamiento de la cuestión territorial ultramarina en el ámbito patriota, el ámbito que acabo de comentar hasta ahora es el ámbito afrancesado, el ámbito napoleónico. Ahora vamos a ver el otro lado, el ámbito patriota. Pues el tratamiento de esta cuestión territorial ultramarina se fue hilando gradualmente a fuer de los impulsos dictados por las complejas circunstancias políticas que tuvieron lugar en el contexto de la Guerra de la Independencia, librada contra el invasor francés en el lapso de 1808 a 1814. En este contexto, una de las primeras cuestiones que se plantea un órgano creado para afrontar políticamente, dar respuesta a esa invasión fue la Junta Central. Este órgano, la Junta Central, en su afán de buscar soluciones a la crítica situación política existente en la península, consideró también de relevancia estratégica, no le quedaba otra, porque ya Napoleón había puesto la primera piedra,
le había dado representación, le había otorgado representación a los diputados ultramarinos. No podía ser menos la Junta Central. Pero también consideraba de relevancia estratégica prestarle especial atención a la participación americana en la toma de decisiones fundamentales sobre el futuro político de la monarquía española. Sin embargo, hay que destacar en este punto una cosa, y es que en no poca medida esta postura proamericana por parte de la Junta Central estuvo motivada por la declaración de apoyo a la causa peninsular realizada por las provincias españolas de ultramar, a la que debe añadirse algo también muy significativo, que eran los cuantiosos donativos enviados por las provincias de ultramar a favor de la central. Esta generosa y desinteresada actitud no podía menos que ser reconocida por la Junta Central, que en decreto de 22 de enero de 1809 declaró que los dominios españoles de ultramar eran, y cito, parte esencial e integrante de la monarquía española, y no meras colonias o factorías. Es en la voluntad de corresponder a la lealtad y patriotismo manifestado por estas provincias en tan difícil coyuntura política que se admite que dichas provincias deberían tener una representación nacional y en tal virtud formar parte de la Junta Central a través de los diputados elegidos por los ayuntamientos de las capitales cabezas de partidos de, en primer lugar, la Nueva España, Perú, Nueva Granada, Buenos Aires, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas. Sería esta, sin lugar a dudas, la primera norma patriota que reconocía el derecho de los territorios de ultramar a tener representantes en órganos representativos de la península. Y, como bien apuntara uno de los principales historiadores de esta etapa, el conde de Toledo, el cimiento que fundamentaría las ulteriores normas dictadas sobre esta materia, articuladas en virtud del principio de igualdad territorial. No obstante, a pesar del empeño de algunas provincias ultramarinas por cumplir las disposiciones de este decreto, la enorme distancia que separaba